A ustedes, amigos, que se interesan por los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Queremos que nuestros servicios digitales sigan abiertos a todos, pero para que eso sea posible, es necesario contar con un pago mensual de aquellos que puedan hacerlo. Más información en enperspectiva.net/socios. El rascacielos más alto de Nueva York, el Tokyo International Forum. Edificios en Corea del Sur, en Abu Dhabi, en Buenos Aires, en Londres. Más cerca, acá en Uruguay, la terminal de pasajeros del aeropuerto de Carrasco o el puente circular sobre la Laguna Garzón. Todos estos proyectos llevan la firma del arquitecto Rafael Viñoly. Ustedes saben, Viñoly estuvo en el centro del debate nacional hace pocos meses debido a su proyecto para transformar el Hotel San Rafael de Punta del Este y convertirlo en un complejo de atractivo internacional con inversión del grupo Cipriani. La propuesta inicial, que incluía un rascacielos, provocó un gran rechazo y pocas semanas después Viñoly la cambió por otra, también disruptiva porque se basa en 2 bloques de apartamentos horizontales y apoyados en grandes pilares. Esa es la que la Intendencia y la Junta Departamental de Maldonado aprobaron y que ahora está empezando a construirse en esa zona de la Playa Brava. Pero no es el único proyecto que Viñoly tiene entre manos en Uruguay. Así que, bueno, para hablar de esos trabajos, para repasar su carrera, aprovechando que se encuentra por acá, es que lo recibimos esta mañana en el estudio de En Perspectiva. Arquitecto Viñoly, buen día. Gracias por visitarnos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, encantado de estar acá, siempre fascinado con esta ciudad, que la recorro siempre medio callado y sin que se note demasiado. ¿Qué lo trae esta vez por Montevideo? La verdad que nada en particular y bastante porque nosotros tenemos una casa en Punta del Este, cerca de San Carlos, que es como una especie de lugar paradisíaco donde uno puede ir y sentarse y hacer nada y tocar el piano, que es lo que más me importa. Pero ¿Y ha venido a eso? ¿Ha venido a descansar? Sí, 3-4 días. Me voy mañana de vuelta. Porque, en fin, las exigencias del trabajo en este oficio son siempre medias internacionales y uno tiene que estar viajando todo el tiempo. ¿Cada cuánto tiempo viene a Uruguay? Y trato de venir lo más posible dentro de mi vida profesional es ridículamente corto todo, pero la familia viene mucho. Mi mujer pasa 3 o 4 meses acá, sobre todo ahora que empieza el verano. Y yo trato de escaparme de vez en cuando. Esta vez fueron 3 o 4 días. Vine a ver también el edificio acá de la Rambla Ramírez, que está prácticamente terminado ya. Y me encontraré con Giuseppe Cipriani hoy a la tarde para charlar de nuevo de estos temas que son tan preocupantes para mucha gente. Repasemos. Usted nació acá, pero estudió en Argentina. Allí se graduó como arquitecto en la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Y después se fue a vivir a Estados Unidos cuando ya tenía más de 30 años. Uh-huh. Eso fue en el 79, ¿no? Sí, 79, sí. ¿Cuál es entonces su nacionalidad? ¿Usted se presenta como uruguayo? Sí, pero en realidad esta es una pregunta interesante porque yo no siempre, pero ahora realmente con la edad y con el tiempo y con más experiencia, yo tengo la mentalidad de un inmigrante, que es una mala palabra hoy día, pero que es en realidad bastante especial. ¿Por qué tiene la mentalidad de un inmigrante? Porque en realidad en la Argentina siempre me sentí como una persona que no era de la Argentina. Tampoco puedo decir que era de aquí. A uno siempre le quedan estas cosas subliminares en la parte de atrás del cerebro sobre el olor de la playa y los árboles de acá del centro y demás, pero no puedo decir que que haya tenido una educación uruguaya, salvo por por lo que se transmite a través de los padres y demás. Veníamos siempre acá de vacaciones, desde muy chico,
Y eso puede haber contribuido a esta situación de alienación, digamos, porque en la Argentina, que es, como bien usted dijo, es donde yo aprendí las cosas más básicas, no solamente de la profesión, sino un poco de la vida, incluso la hiperinflación. Yo siempre me sentí como una persona como un inmigrante, que después se reeditó con nuestra ida a Estados Unidos, que fue increíblemente, cuando uno lo piensa en perspectiva, como en su programa, no se puede creer que uno haya podido sobrevivir eso, porque es un test, digamos, importantísimo y de unas implicancias personales y psicológicas enormes. Pues yo viví en Japón un tiempo largo también haciendo este proyecto. El Tokyo International Forum. Para eso se instaló allá, para que el proyecto se instaló. Sí, fue una experiencia increíble, pero ya con el entrenamiento de saber que lo que uno sabe es completamente siempre superficial, que depende un poco de entender las condiciones locales y de entender cómo cada comunidad opera y sobre todo cada cultura. En Estados Unidos es una realidad intrínseca del país, porque Estados Unidos es lo que quiere hacer la Comunidad Europea, pero hecha desde 1775, con lo cual son como 17 países completamente diferentes, pero todos bajo esta idea del sentido de unidad, ¿no? Mire qué complicada la pregunta que le hacía entonces. La pregunta era si usted se siente uruguayo, si se presenta como uruguayo, y resulta Yo siento que me presento como inmigrante. Como inmigrante. En 1983 fundó en Nueva York su estudio, Rafael Viñoly Architects, que hoy tiene oficinas además en Londres, Manchester, Abu Dhabi, Buenos Aires, Chicago, Palo Alto, y no sé si no me falta alguna. ¿Cuántas personas trabajan en esa empresa con ustedes? Prácticamente 200 personas, todo el mundo incluido, que yo me doy cuenta que para esta región, digamos, es un número importante, pero en comparación con otras empresas que se dedican a lo mismo que hacemos nosotros, la competencia, digamos, los grandes estudios son estudios de entre 1.000 hasta 3.000 o 4.000 arquitectos, digamos, ¿no? Ahí estamos viendo en la emisión en video una foto de una parte de su personal. Esa es la oficina en New York, sí. Pero esa diversidad a uno le permite tener esta especie de awareness, como se dice, de capacidad de entender los lugares donde uno termina aterrizando por razones que son de orden comercial en el fondo o profesional, pero con la capacidad de entender cómo funciona cada lugar, tal vez más rápida que otra gente tiene, ¿no? Nuestro estudio es un estudio mediano por diseño, digamos, está pensado de esa forma, pero tampoco tiene una gran no está dividido como en paquetes yo estoy completamente en contra de la especialización y en contra de esta concepción de que uno puede crear un manual de cómo se puede diseñar un edificio. Yo siempre digo que esto es más que una confección, es una sastrería, digamos, ¿no? Uno hace lo que hace para una gente, para ciertas condiciones tecnológicas, económicas, culturales, y eso lo tiene que hacer una persona, y eso es lo que esa cantidad de gente se relaciona con el máximo que uno puede hacer, que yo puedo hacer como diseñador, ¿no? Porque ¿se puede identificar un estilo Viñoly? ¿O una impronta de su estudio? Yo siempre... Esta es una situación también es una pregunta muy a tono con el tipo de consumo que existe hoy de la arquitectura, que es esto que el branding o la idea de que hay como una marca... ¿No hay una marca Viñoly? No es que no hay, yo creo que hay, pero no es formal, digamos. O sea que la cuestión estilística, que es una cosa que
que tuvo muy mala prensa durante mucho tiempo y que ahora de golpe es como que es la solución, digamos, que es que uno lo reconozcan porque siempre responde de una manera que formalmente puede ser memorable, o sea que la gente la puede reconocer. En nuestro caso, yo creo que la marca está, suena un poco pedante, pero yo creo que es también importante remarcarlo en la inteligencia de cómo uno aproxima un problema, ¿no? Porque la arquitectura tiene esa condición que es completamente única, que si bien tiene todas estas implicancias de orden cultural, en el fondo depende de una comisión, depende de un cliente, depende de un lugar, depende en el fondo también de un sistema de necesidades, digamos, que son preexistentes a lo que uno hace, ¿no? Lo que pasa es que lo que uno hace tiene esa importancia, me parece a mí fundamental, que es que uno puede condicionar la forma en la que la gente entiende las necesidades. O sea que hay veces que, como en un ejemplo que yo siempre doy, a veces uno, no es que sea nuestro tipo de edificio más común, pero hay gente que le pide una casa de 2 dormitorios y por ahí necesitan una casa sin dormitorios o con 5 dormitorios. Ese tipo de diálogo que se produce solamente con el dueño es la parte donde la inteligencia, o sea, la capacidad de entender las condiciones límites de cada proyecto, se hace más interesante. Por supuesto habría una cantidad de preguntas para hacerle a propósito de la trayectoria de su estudio, a propósito de los proyectos en los que ha estado involucrado, pero me gustaría que enseguida volviéramos ya acá a nuestro país. Entonces, lo que le consulto en este momento es, ¿cuál diría que fue el momento clave? ¿Cuál fue el proyecto que a usted lo catapultó como un arquitecto de prestigio internacional? Usted sabe que yo tenía una sociedad en Buenos Aires que ha hecho un montón de trabajo impresionante durante muchísimos años. Yo empecé muy, muy joven. O sea que cuando yo me fui, pensaba que era como, no sé, como un fenómeno total, porque había construido un montón. Y esta es una de las grandes ventajas de la inmigración, que es que cuando uno entiende que en el fondo es todo relativo, ¿no? O sea, que uno llega a un lugar donde tiene que empezar de cero y entender de cero con lo que sabe, pero a mí me parece que desde el punto de vista, digamos, más, si se quiere, más de las public relations, de lo que la gente sabe de nosotros, este concurso que ganamos en Japón fue muy importante. El Tokyo International Forum, que fue un proyecto armado de una manera para que esta especie de cartel que tenían en ese momento los arquitectos japoneses sobre lo que se hacía ahí, se rompiera de alguna forma. Sí, seguramente vamos a poder ver imágenes en la emisión en video. Es un complejo de los años 90, ¿no? Se terminó en el 95, 96. Terminó en el 94, 95. Este concurso lo ganamos en alrededor de fines de los 80, principios de los 90. Y fue una experiencia increíble, es interesante verlo ahora, después de tanto tiempo, que está como nuevo, no solamente porque es Japón y la gente tiene esta especie de DNA completamente conectado con el mantenimiento, que mirando estos entornos uno se da cuenta qué distinto sería todo si la gente entendiera que no es solamente hacer el edificio, sino que el edificio empieza a vivir cuando uno lo termina y hay que mantenerlo, alimentarlo. O sea, lo que usted dice es que con 20 años ya está flamante hoy. Está mejor que flamante, está como con patina, pero con una patina que no es destructiva, digamos, y está usado
de muchas maneras que yo de alguna forma preví. La parte, si uno quiere, no sé si usted conoce cómo es, pero sí, es estamos viendo. Un edificio enorme con 5 teatros y un centro de convenciones, un centro de conferencias, tiene una universidad dentro, 4 líneas de subterráneo, es una cosa gigantesca, pero tiene esa cosa que fue en realidad lo que de alguna manera, después hablando con el jurado, la gente reconoció como importante, que es esta especie de lugar público que está como integrado a la funcionalidad del edificio y que lo hace medio único, porque aunque es monumental, pero monumental de una forma que no asusta, digamos, no tiene esa cosa de la imposición del monumento o del gesto especial o de esta especie de estética forzada, digamos. Y ahí aparecen claramente el vidrio, el metal, las curvas. ¿Esas son señas de identidad suyas? No, Cuando vino a presentar el primer proyecto de San Rafael dijo lo contrario, como que estaba cansado de esa estética. No, es que nunca, yo no sé, dije tantas cosas que ya ni me acuerdo que debo haber dicho, pero no me parece que esa sea una de las que debo haber dicho, sino que no es un lugar. Dijo, la idea de proseguir con estos dos materiales, la piedra y el ladrillo, a propósito del San Rafael, no solamente me parece que es sensible, sino que además es una contestación a toda esta especie de exuberancia de las arquitecturas de vidrio y con formas raras. Claro, eso sí lo debo haber dicho, pero no tiene nada que ver con estar cansado. ¿Por qué lo digo? Porque no es porque lo que de alguna forma también esto de lo que la comparación, si es que uno la puede. Usted me preguntaba por mi estilo. En el fondo yo reconozco completamente el mismo tipo de aproximación intelectual al problema de resolver el Tokyo Forum o la reconstrucción del San Rafael, que son cosas completamente diferentes, no solamente formalmente, sino desde el punto de vista del origen de por qué estas cosas suceden. El Tokyo Forum era una contribución importante a la cultura local, internacional, de una ciudad que desde la guerra había estado tratando de recomponer su propia identidad cerrada. Usted sabe que la historia de Japón es un péndulo entre la apertura y la clausura. Esto desde el barco negro, que es interesantísimo y que además en el fondo es como muy difícil de entender para gente de Occidente. La única manera de entender eso es estar ahí. Por eso es que yo me mudé, porque es la única forma de entender el respeto por la ética del trabajo, estas cosas. La gente piensa que esta gente tiene poco sentido del humor y es que tiene otro sentido del humor. Pero lo que pasa con San Rafael es igual. Si uno va a tratar de recuperar un edificio como el de San Rafael, como muchas de estas propuestas de recuperación, a veces casi le diría sin demasiado sentido real con respecto a la calidad, porque no es un gran edificio. Este proyecto que yo hice en Londres, que es 4 veces más grande que el Tokyo Forum, que es la reconstrucción del Battersea Power Station, que es un edificio que es completamente desproporcionado, pero que tiene esa especie de conexión cultural con la gente, que que la gente lo ha adoptado como una imagen de referencia con respecto a un cierto paisaje. Yo creo que el edificio no es bueno, de todos los Tudor que se podrían haber hecho, casi le diría el menos interesante. Pero está, es como un ícono de Punta del Este. Claro, que está más que el ícono, porque el ícono es como el ícono, yo siempre lo conecto con esta especie de idea religiosa, que es una idea vendida. La imagen del landmark, lo que marca el lugar, no tiene conexión filosófica, es completamente visual, es como el paisaje, es como la montaña, ¿no?
Y eso es una cosa para respetar. El proyecto, si uno se pone a pensar en cómo uno puede hacer para que esa imagen se perpetúe, es imposible pensar que uno puede establecer un diálogo que sobre el tema del massing, solamente de la cantidad de volumen construido, el San Rafael no puede competir. Y esa era una de las ideas detrás de este edificio en torre, ¿no? Enseguida vamos a detenernos, vamos a pasar a concentrarnos en eso, en el proyecto para el San Rafael. Arquitecto Viñoly, hablemos ahora sí del proyecto destinado a recuperar el Hotel San Rafael, complementándolo con un complejo de edificios residenciales y otros servicios. A fines de mayo, usted y Giuseppe Cipriani presentaron la maqueta del planteo inicial, esa que incluía una torre de 60 pisos. No más. ¿Cuántos eran? Tenía casi 80 pisos. Bueno, construida en ladrillo, que mantenía el estilo de los techos a dos aguas característicos del Tudor, del viejo hotel, ¿no? Muy lejos de los vidrios y de las curvas. Esa propuesta generó una gran polémica, quizás poco habitual para un proyecto arquitectónico. ¿Cómo le cayó? ¿Cómo reaccionó ante toda la controversia? A mí me cae, esas reacciones me parecen increíblemente buenas, porque a pesar de la crítica, ponen de manifiesto el hecho de que el trabajo que hace cualquier componente de la industria del ambiente físico concreto es un trabajo siempre social, es un trabajo que necesita el rebote de la gente y que se alimenta de eso, ¿no? Varios de sus proyectos, además, han sido polémicos. Casi todo. Y cada vez son más, además, no los míos, sino en general, porque la gente, por suerte, tiene una vocación de intervención mayor. Lo que no tiene todavía, y es culpa de la profesión, es, digamos, conocimiento básico de ciertas condiciones de lo que uno hace, que hace que la discusión a veces sea media ridícula, pero siempre es bueno. Sí. Sí, por ejemplo, este edificio de Londres, el 20 de la Fenchurch Street, Sí. ese que denominaron Walkie Talkie, Seguro. llegó a ganar el premio al edificio más feo del año en 2015. Exactamente, sí. ¿Y eso a usted qué le provocó? ¿Una sonrisa? No, por ejemplo, uno de los... usted no sé si se acuerda del Centro Pompidou, que Sí. ahora es como... El Centro Pompidou también ganó ese premio. Son esas cosas que en el fondo... si uno se ofendiera por esas cosas, no es entender la evolución del gusto en el fondo, ¿no? Pero ese edificio tuvo, además de haber recibido ese premio, fue la transacción, en un momento de crisis del negocio inmobiliario en la City, en Londres, fue el edificio de mayor suceso económico de la historia de Londres y se vendió por un multiplier sobre el costo inicial que también es récord. O sea que desde otro punto de vista el edificio tuvo una recepción y esa recepción viene de este hecho de que la masa básica del edificio, en vez de estar abajo, está arriba, que es como agarrar el micrófono y ponerlo al revés, ¿no? O sea, tuvo todo ese éxito pese a que derritió un auto. El auto lo derritió porque también por una de estas cosas que son estructurales, estructurales desde el punto de vista cultural, que es que la profesión ha perdido tan nivel de no solamente de prestigio, sino de scope, no sé cómo se dice, como de rol en el hecho de la construcción, que los promotores, los developers,
en realidad creen que son los tipos que diseñan el edificio. Este edificio estaba completamente diseñado precisamente para que no pasara eso. O sea, el diseño implicaba original que no iba a derretir autos. No, que era completamente distinto de lo que hicieron. Y el edificio fue en un momento también de crisis importantes antes del Brexit y demás, fue vendido a una firma que tiene capitales de Qatar y del China, que no había hecho nunca un edificio que es la gente que hizo Canary Wharf, que es un development hecho con criterio americano en una parte periférica de Londres, que tuvo el éxito y la quiebra, digamos, de varios de la gente por las cuales pasó el ownership, digamos. Pero este hombre decidió que iba a cambiar eso porque eran difíciles de que no eran, y lo cambió. Y cuando lo cambió, sucedió esto que... ¿A usted le cambiaron el diseño? Totalmente, ¿Y sí. cómo reacciona un arquitecto cuando le cambian el diseño? Y en ese momento era de la misma manera que uno reacciona cuando le saca el premio al edificio más feo, que es pensar realmente qué es lo que es importante. Y lo que tiene este edificio, que desde el punto de vista de la contribución real que tiene este edificio, es que el edificio ha generado un parque público de 4.000 metros de superficie en el tope de la altura máxima de Londres, a la cual la gente puede entrar sin pagar entrada. O sea, que todos los edificios estos que terminan en una punta, digamos, siempre tienen en un mirador. Un mirador en el tope que cuesta, $50 entrar, y una Coca-Cola vale $25 o 25 pounds. Este es un parque público, que fue el primero y la idea fundamental, y eso no se podía cambiar. O sea que, en el fondo, dentro de todo, para que esto se construyera, yo tengo un montón de críticas sobre el resultado final, pero el resultado final que hizo que siguiéramos adelante con esto, aparte de que no teníamos ningún mecanismo legal para pararlo, es que es esta contribución al public realm, digamos, al espacio común, al espacio cívico, que no existe en ninguna parte del mundo. Ahora hay como 50, pero antes, en ese momento, no había ninguno. Tardamos casi 7 años en aprobarlo, o sea que este es un proyecto de varios años atrás. O sea, usted contó esta historia en la Junta Departamental de Maldonado cuando presentó el primer proyecto para el San Rafael. Usted la puso como ejemplo de que está acostumbrado a ese diálogo, al intercambio con la comunidad. Y ni que hablar con el inversor. No, la del inversor es que es más difícil, es inevitable, y cuando es buena es como esencial, porque uno en realidad es un traductor, uno no escribe la novela está escrita, la traduce, digamos, ¿no? Ahora, volviendo al San Rafael, ¿cómo hizo para cambiar tan rápidamente el proyecto, una vez que quedó claro que el primero no prosperaba? No, el primero hubiera prosperado, ¿Sí? Yo creo, en el fondo, pero esas son las partes medias nefastas de este procedimiento, que tiene la apariencia de ser un procedimiento, digamos, más o menos técnicamente racional, pero que en el fondo, como todos los procedimientos de aprobación en todas partes del mundo, pasan por estas críticas, y por esto, por ejemplo, en New York la aprobación de un proyecto se hace sobre unas coordenadas que presuntamente no tienen diseño, digamos, dentro de las cuales uno puede construir. En San Francisco, en la costa oeste, es completamente diferente, es todo y en Londres es completamente verbal, es una cuestión de impresión pública. ¿Acá en Maldonado qué pasó? No, acá en Maldonado existen estas ideas con respecto a al proceso de desarrollo, que yo creo que está fundamentalmente es como
es como la paranoia, que es como que no hay una tendencia a la cual el gobierno y la comunidad escribe porque genera trabajo que en el fondo todo el mundo sabe que destruye no solamente la ecología, sino el valor esencial del territorio costero del este uruguayo. Y esto es un problema de política general en el Uruguay, ¿no? Que yo siempre le comento a mis amigos acá, y en algún momento también al presidente, que es que acá lo que hace falta es un plan para el cual la especulación pase de categoría, que la especulación no sea menor. El desarrollo de Punta del Este, por lo menos durante los últimos 20 años, ha sido todo basado en lo que acá se llama plata negra, digamos. Esa fue otra de sus afirmaciones crudas en la Junta Departamental. Y que es como defeatist, es como que se contradice a sí mismo, no hay mercado, es un mercado falso, digamos. Y su pregunta, volviendo a cómo se procesó esta discusión en particular sobre este proyecto. El proceso de transformación de Punta del Este en Miami, que todo el mundo que vive en Punta del Este le parece digamos como la hecatombe internacional, que yo creo que es la hecatombe, pero a la vez está permitida por esta especie de confusión con respecto a la generación del riesgo, a la generación de trabajo que produce esta construcción que es espuria, en el fondo. O sea que piense un momento, estas torres de Punta del Este no son torres, son edificios de 23 pisos, no son torres. O sea que esa fue también en el back of my mind, que era lo que si uno quiere hacer una torre, tiene que hacer una torre en serio, ¿no? Vamos a hacer una torre. Y por eso planteó la que planteó aquí en San Rafael. Si quieren hacer una torre, van a hacer una torre que termine con todas las torres, pero en el fondo el problema de ¿Fue una broma entonces? No. ¿Fue una broma a ese espíritu que tantas veces está presente en Punta del Este, de tener torres que no son torres? Era también anímense, de algún modo les dijo. Una contestación, una manera de establecer un diálogo sobre los parámetros que la cultura del planeamiento local tiene, que es como de los años 70, digamos, ¿no? O sea, que es que como quiero pero no puedo, es siempre como balanceando, que es una de las condiciones fundamentales del planning. Lo que pasa es que a todo esto le falta una idea global, que es lo que le falta al Uruguay, una idea, no hace falta demasiadas ideas. Una. Falta un rumbo en este caso concreto. Y qué es lo que se hace con este lugar antes de que lo arruinen todos los vecinos. Bueno, pero el trámite entonces fue relativamente rápido. No hubo un gran diálogo con la comunidad, Sí, hubo. Si no le parece poco diálogo, hubo polémica pública. Hubo polémica pública. No, pero polémica pública muy personalizada, porque era todo como que un insulto permanente. Que a mí me parece que que en el fondo acá es todavía civilizado ese diálogo, que es una cosa muy distinta que en otros lugares de Latinoamérica, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que en pocas semanas usted trajo un plan B. Claro. ¿Cómo hizo? ¿Por qué? ¿De dónde lo sacó? Y lo saqué del mismo lugar donde saqué el plan A, que es de la cabeza, que es que en el fondo el proyecto, que es también una cosa que es importante de entender, es un proyecto en etapas. No es... es un proyecto que depende fundamentalmente de este cambio que yo creo que tiene que llegar, que es el cambio de cuál es la audiencia de Punta del Este. Sí, es un proyecto que procura cambiar el público de Punta del Este, ha dicho usted. Procura ofrecer una destinación que está a escala de un criterio de consumo que no es el local y que además no es tampoco el regional. Desde el punto de vista, si usted quiere, estratégico, más que porque político siempre acá está cargado de una especie de necedad total, pero yo creo que eso es política.
que es lo que le digo que le falta a esta idea global del país, que es que este es un país que tendría que estar mirando a la comunidad internacional en vez de a su función de tapón regional entre Brasil y la Argentina, que si lo pienses desde la fundación. Pero vamos a ver el proyecto, vamos a ponerlo de nuevo en pantalla, el proyecto nuevo. ¿Por qué este proyecto lograría eso que ustedes están buscando? Porque el proyecto hace dos cosas. Uno, reconstruye el hotel de la forma en la que debería haber sido construido. Ajá. Es decir, entre comillas, bien. Eso es un poco soberbio, ¿no? Y no. Esa es lo que suena. Usted me comentaba de una de estas preguntas en el internet. Sí, preguntas de los oyentes. La gente no entiende que saber es una cosa a la cual cualquiera puede acceder. Alguna gente quiere saber, otra gente no quiere saber. Pero una vez que uno sabe, no es soberbia. Uno sabe cómo se hacen esas cosas bien. Es como el edificio acá de Plaza Alemania. No es un edificio de ego, es un edificio así, es como hay que trabajar. No se puede trabajar en un piso de 2,10 metros de altura, con la puerta que no abren, son cosas elementales que la distinción de ese edificio es simplemente porque está dentro de los límites que asimismo impuso la Municipalidad de Montevideo. Es un edificio de AAA internacional y no veo por qué no se puede hacer. Es como comprarse un Mercedes y no un BMW, ¿no? Sí, ahora, ese lo estamos viendo ahora también en la pantalla. Es el proyecto para la Rambla de la zona de Palermo, acá en Montevideo. Claro, que si usted lo mira, es como también, esa es una zona deprimida de Montevideo. Ahora, si uno lo mira desde afuera, ¿cómo puede ser que ese es un lugar deprimido? Primero, si es deprimido es porque la gente tiene miedo que haya vivienda social alrededor, que es como un disparate total, porque ¿por qué no va a haber? ¿No es cierto? Pero es el lugar más privilegiado de toda la costa hasta el puerto, digamos. Pero volviendo al San Rafael, ¿por qué en el plan B, el que ahora se va a ejecutar, usted recurre a estos, ¿cómo los llama? ¿Rascacielos horizontales? Sí, no, son sí, es como si fuera un edificio que marca una construcción que tiene una escala distinta que la escala original del San Rafael, porque está el San Rafael más una adición, el San Rafael reconstruido, sí, como digo yo, como tendría que haber sido hecho. No, tiene que ir a verlo, porque si no, cualquiera que diga que esto es, ¿cómo se dice? Vanidad, no ha visitado ese lugar. No es una cosa que no se puede creer lo mal hecho que está. Aparte de que no está mantenido, está mal desde el punto de vista estilístico, desde el punto de vista de la distribución. Desde el origen está mal. Desde el origen está mal. Así que entonces, bueno, renace el San Rafael como debió haber sido creado. Debió haber sido y más grande. ¿Cuándo es más grande? Que es este segundo edificio. Sí, porque se le incorpora atrás. Que es una cosa típica. Un segundo edificio en el mismo estilo. Claro, que además es como la forma típica de la construcción de estos edificios en el estilo original, que es una H en vez de un edificio solo, digamos, con un agregado atrás del casino, ¿no? Cuando esto toma escala, el cambio entre la torre y estos edificios que enmarcan es más posible porque el edificio tiene una masa reconocible. Ahora, estos dos bloques de apartamentos residenciales, sí, que además van a 90 grados, sí, uno con respecto al otro, ¿no? Uno paralelo a la Rambla y el otro perpendicular a la Rambla. Elevados sobre grandes pilares. ¿Por qué? Me imagino que usted lo que quiso fue preservar para el barrio la vista, la circulación del aire, la circulación del aire, el mar. Eso viene después. Primero, yo creo que la perspectiva es como un capital público. Es como una cosa que no. Si uno es como lo que le decía del edificio en 20th and Church, ¿no? Que es que uno le saca a la ciudad, cuando uno construye cualquier cosa, siempre algo. Y mi teoría es que uno tiene que devolver algo, ¿no? Si uno construyera esto como la tipología normal de estas
como decíamos antes, de estas torres de Punta del Este, tiene que tapar todo. Porque son un edificio al lado del otro, todos iguales o distintos, no sé, estos que están ahí, que todo el mundo ve, que yo creo que la gente sufre por eso. Esto permite que el edificio nuevo, viejo, se vea. Primero, que uno reconozca, vea el edificio siempre. Y segundo, permite no por los vecinos, sino porque el horizonte es un valor público. Por eso es lo que tenía la torre también, que la torre tenía una densidad que es también claro, una parte... Era muy alta, pero era muy esbelta, muy finita, ¿no? Muy esbelta, muy fina. Es como lo que pasa con el edificio de Nueva York, con 436 Park, right? 32 Park, que es que es altísimo, pero está bien proporcionado y no molesta para nada a las vistas laterales, digamos. Ajá. Y acá la solución fue la otra, que los bloques de apartamentos fueran horizontales y elevados. Elevados, que flotan sobre esta especie de plataforma. Tiene una cosa futurista, como de los supersónicos, ¿no? De aquella serie de dibujos animados. No, hay antecedentes bastante tradicionales de estas soluciones. Pero lo que tiene, me parece a mí, que es que primero permite un desarrollo en etapas del proyecto, que yo creo que es fundamental, por lo mismo que le decía antes, que es cuál es la audiencia de este lugar. Cuando digo este lugar me refiero al país entero. Y que si la audiencia es la audiencia regional, y usted y yo sabemos perfectamente bien cuál es la región. La región es Buenos Aires, San Pablo y un poco de Asunción. Sí. Y esta especie de... Y estas son economías y culturas muy diversas y que a las cuales es muy difícil sacarle esta especie de aureola de corrupción general, que es, en el fondo y dentro de todo, uno de los... para mí el problema más grande que tiene la gestión política en general en todo el mundo, que este país no lo tiene. Habrá, pero no lo tiene... ¿Pero por qué no lo tiene? No lo tiene porque no hay economía. Esa es la parte más... Pues no hay nada que repartir. Pero eso, en el fondo, ha mantenido esta cultura parlamentaria y de discusión y democrática que es una virtud única. O sea, este lugar tiene eso. Para terminar, civilidad. Aclaremos para el público que este complejo no incluye solo el hotel con su ampliación y estas unidades habitacionales, estos dos bloques de residencias. Hay además previsto un casino, un teatro, un centro de convenciones, etcétera, ¿no? Claro, es todo lo que hace falta para que este lugar cambie, como le digo, de audiencia. Ese cambio de audiencia es como una apuesta. Es imposible pensar que esto va a pasar solamente, ni siquiera por construir estos edificios horizontales. Es como una visión a largo plazo que tiene también este otro componente que a la gente le cuesta mucho entender, que es este tema de la densidad, que estas limitaciones de altura, por eso le comentaba, esto es un poco técnico, pero tampoco es tan técnico, porque es fácil de entender. Si uno permite la densidad, pero limita la altura, lo que hace es condiciona la respuesta formal. Son estos edificios gordos, chatos, medios petizos, que son como que son imposibles, ¿no? Es una cosa... Y ese es el problema general de acá, que es que le falta esta especie de conexión con un proyecto nacional que no existe. Arquitecto Viñoly, dice Conrado, uno de nuestros oyentes, que el nuevo proyecto para el San Rafael le recuerda a los apoyanubes diseñados por los rusos para competir con los rascacielos americanos en su momento. Es cierto, sí, esa es una de
los antecedentes. Esta es como pensar que uno inventa el tornillo todos los días, que es imposible, ¿no? Esa es una de sus fuentes de inspiración. No es fuente de inspiración. Eso es, como le decía antes, eso es puro conocimiento. Es como porque uno de los grandes problemas de esta profesión es que esta especie de tortura con la originalidad, que en el fondo es como una obsesión, pertenece más al sistema de la moda, digamos, que al sistema de la arquitectura. Se nos fue haciendo larga la conversación. 2 preguntas para terminar, Sí, arquitecto cómo no. Viñoly. Ya al pasar apareció en esta entrevista el proyecto del edificio Plaza Alemania, este que se está terminando ahí en la Rambla Sur, sobre el barrio Palermo, junto al Hotel Ibis. ¿Es su primer edificio en esta ciudad? Sí, es. Porque la terminal del aeropuerto de Carrasco en realidad está afuera de Montevideo. ¿Está? No, pero es el primer, como le decía antes, es el primer edificio terminado, digamos, Sí. concretado, no terminado. Y es un edificio muy... Ustedes lo presentan como un hito que va a cambiar a Montevideo. No, pues, yo no creo que en el fondo que nadie cambie a Montevideo, pero lo que sí es una oferta es un producto que lo que tiene es la contundencia de calidad. Es que es un poco también uno de estos aspectos que a la gente le parece que están asociadas con costo o asociadas con lujo, cuando en realidad es como el iPhone, ¿no? El iPhone es una cosa popular, pero tiene calidad. Uh-huh. O sea que el acceso a la calidad no depende y acá lo que hay es poca calidad. 17 pisos, bastante por encima del horizonte Sí. de los edificios de la zona. ¿Por qué decidió ir tan alto? No, habíamos decidido hacerlo mucho más alto. Esta altura es fruto de la negociación. Sí, también. Esta es otra historia, pero es esta especie de diálogo con la ciudad a través de sus organismos de jurisprudencia, de aprobación municipal, ¿no? ¿No es un edificio un poco agresivo para los 2 edificios que están del otro lado de la calle, para el hotel y para el edificio bajo de oficinas? Sobre todo por este lado de hormigón, porque termina teniendo la Torre Nueva toda una altura gigante, bueno, toda la altura de hormigón de ese lado, ¿no? Bueno, tiene las 2 cabeceras son Sí. de vidrio, Sí. pero eso también viene por otro aspecto, que es que en otro lugar esto hubiera sido un proyecto concertado. Y por concertación yo entiendo, y en todo caso quiero explicar qué es lo que quiero decir con concertación, el hecho de que la ciudad, me refiero a la administración, debería entender el valor de este lugar y de una propuesta arquitectónica que tal vez hubiera estado por afuera de la norma, digamos. Lo cual me lleva de nuevo a esta especie de gran conflicto que tienen estas sociedades, digamos, regionales, que son que en el fondo quieren estar ayornadas, pero les da el miedo el mecanismo inicial del ayornamiento, digamos, que es que uno tiene que tirar por la borda un montón de cosas que son las que alimentan lo que yo llamo las burocracias internas, que son siempre mecanismos de autodefensa, ¿no? Que tienen, en el fondo se convierten, tienen originalmente un objetivo virtuoso, que es el de controlar, y se convierten
en un aparato negativo, porque son justamente las que impiden hacer. Y el balance, la desconstrucción de las burocracias, que ahora que hablábamos anteriormente de la situación global en general, es uno de los problemas tácticos más interesantes, más peligrosos y más interesantes por eso mismo, que es que cómo se desconstruyen. Se puede desconstruir a los golpes, como quiere hacer Trump o las derechas europeas, digamos, o con inteligencia, digamos. Y para eso uno tiene que entender también que la reglamentación es como un componente fundamental de la liberalización, ¿no? O sea que no todo es el mercado. Sí, pero y esto venía a cuento de ese lado, de la torre, claro, del edificio de Plaza Alemania, que está como demasiado cerca de los edificios de atrás. Sí, pero eso... Y con todo ese componente de hormigón, además. El componente de hormigón tiene más que ver con el ancho de la planta, pero estas son también... Yo le podría escribir un artículo sobre esto, que son como usted me comentaba de las reformas que está haciendo en esta empresa, ¿no? Sí. Y en el fondo que usted tenga las condiciones dentro de las cuales usted tiene que trabajar, que acá es cómo hago yo para hacer un estudio de radio adentro de 7 u 8 habitaciones de hotel que ya eran deficitarias al comienzo, ¿no? Es como un problema imposible de resolver y usted lo está resolviendo más o menos. Esto es igual. O sea que las condiciones iniciales son condiciones que no están a tono con lo que en realidad habría que hacer. Y todo el mundo declara que quieren estar en el primer mundo, y después cuando viene el momento de encontrarse con las condiciones que exige estos avances tecnológicos y estos cambios en las expectativas de cómo uno trabaja o cómo uno vive, en general siempre son contrarias a estas burocracias que limitan eso, ¿no? Por último, con el puente sobre la Laguna Garzón, ¿todavía tiene discusiones con el gobierno? La última discusión que tuve fue ofrecerles que yo pagaba la provisión de todo el equipamiento social, que en el fondo es la parte más barata y más importante para mí de la idea del puente. O sea, y que me dijeron que no. el equipamiento social es nada más que un lugar donde uno puede pescar con una red, donde los chicos se pueden bañar en el medio, con que este circuito panorámico que permite ver la laguna del Sauce y el horizonte sobre el río y sobre el mar y todo lo demás fuera completo en vez de que fuera la mitad, porque uno no puede dar la vuelta, que son estas cosas que no se pueden entender, ¿no? Porque eso está faltando, de su proyecto está faltando. No, de mi proyecto lo que está faltando es increíble, porque el otro día estuve en Berlín y entro en un lugar que era una feria del libro, ni me acuerdo, en Frankfurt me parece que. Y de golpe veo esta fotografía de este puente como una de las cosas más interesantes que han pasado últimamente, que es como que se pierden hasta esa posibilidad. Es como el aeropuerto. Vio que el aeropuerto ha tenido todo este éxito internacional fenomenal, que en el fondo ni siquiera lo han promovido, si no fuera porque es privado, digamos. O sea que estas son todo parte de esta especie de atmósfera de no quiero usar esta palabra porque en el fondo este lugar tiene esa cosa. Ayer estaba hablando con un amigo que tiene una publicación de arquitectura y la calidad de la gente acá es tan excepcional. Acá hay unos arquitectos extraordinarios, acá hay unos tipos que piensan todo fenómeno. Lo que le falta es esta especie de... Están todos confundidos con que esto es entre blancos, colorados y el frente, ¿no? Alguien tiene que venir e inventar algo nuevo. Arquitecto Rafael Viñoly, gracias por visitarnos esta mañana. Muchísimas gracias por su tiempo y la oportunidad. Por todos estos comentarios. Seguimos en otra ocasión. ¿Cómo entonces. No? Encantado, gracias, lo felicito. Hasta pronto. Hasta luego.